Desde tiempos muy antiguos, los testigos siempre han sido claves para algunos asuntos muy importantes. En el pueblo de Israel, por ejemplo, los testigos cumplían una función importante para asuntos legales o para alguna celebración. Por lo menos 2 testigos eran necesarios. Tomando aquella base, hoy encontramos en el libro de Apocalipsis 2 testigos mártires que resucitan. Esto parece una película. ¿Cómo 2 testigos que mueren pueden resucitar? ¿Acaso la resurrección está reservada solamente para cuando Cristo regresa? ¿De qué testigos habla y de qué resurrección o a qué resurrección se refiere? Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil Apocalipsis. Qué alegría tenerte una vez más allí, o gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, allí junto a toda la familia que está reunida, o probablemente tú estés solo viendo este programa. Nos alegra mucho saber de que tienes ese interés especial de poder conocer más acerca de la palabra de Dios. Y Dios revela su palabra a aquel que tiene ese deseo. El Espíritu Santo siempre está allí buscando personas sinceras, personas que quieren comprender algo que pueda favorecer a su vida o algo para cambiar su vida. Y esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí, para juntos abrir la Biblia y dejarnos enseñar por Dios. Y como cada semana nosotros pedimos la ayuda del Espíritu Santo para que sea Él quien pueda hablarnos a través de su palabra. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bienvenidos también a todo el grupo que estamos aquí, cada día, cada semana, investigando el libro de Apocalipsis. Llegamos ya casi a la mitad del libro. Hoy vamos al capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Vamos a abrir la Biblia todos, ahí en el capítulo 11, y allí vamos a resolver una de las preguntas que es interesante ver, de que la palabra medir en la Biblia significa evaluar o juzgar. No es la primera vez que aparece aquí la medición de un templo. Dios ya al profeta Ezequiel le había dado la misma orden. Hay 2 capítulos en Ezequiel, que es el capítulo 40, o capítulo 40 al 42, donde habla Dios al profeta y le dice, anda y mide el templo. Ahora fíjense una cosa, todo templo o toda construcción se mide antes, ¿verdad? Nunca se mide después. Antes de construir es la medición. Cuando ya está construido y te pregunta cuánto mide, no dice, voy a medir para ver cuánto mide. No, uno ya sabe cuánto mide porque para construir tuvo que haber una medida. Entonces, esta medida no es literal, sino es simbólica. Cuando Dios manda al profeta Ezequiel a medir el templo, lo está hablando en una situación de restauración del templo. El templo había sido demolido, había sido quebrado por la apostasía o por la rebeldía del pueblo. Ahora Dios está diciendo, anda, mide el templo porque voy a reconstruir ese templo. En otras palabras, quiero no solamente reconstruir el templo, sino reconstruir la relación perdida que tuve con este pueblo. Entonces allí le manda a medir, solo que Ezequiel le dice, mide el templo, el altar de sacrificios y mide la gente. Aquí a Juan dice, entonces se me fue dada una caña de medir y una vara de medir y me dijo, levántate y mide el templo, el altar y los que adoran. La misma orden. Ahora, ¿qué templo está midiendo Juan? ¿O qué templo va a medir? Si bien es cierto en el libro de Apocalipsis, el templo es la morada de Dios, donde
donde esté el trono de Dios, donde esté el gobierno de Dios y es el centro de todas las actividades divinas, es decir, ahí en el templo se plantean todas las decisiones con respecto a la tierra o respecto a la salvación del ser humano. La medición de este templo involucra un juicio. Dice, mide el templo, pero especialmente dice, mira el templo, el altar y los que adoran. 3 cosas importantes. Entonces, aquí vamos a descubrir algo interesante. No le manda medir aquí de manera literal las paredes del templo, sino a todos los que congregan en el templo, a todos los que adoran en el altar, es decir, a todo aquel que dice ser cristiano o aquel que dice tener a Dios, porque finalmente nosotros nos convertimos en un templo de Dios. Mide el templo, no de manera literal, mide el templo humano, mira al ser humano que dice que adora. Porque fíjense, hoy todo el mundo puede decir que adora a Dios. Hay pocos, incluso hay una iglesia en Estados Unidos que se declara la iglesia de Satanás, que son unos cuantos que dicen yo adoro al diablo, ¿verdad? Pero todos los demás, con excepción de los ateos y escépticos, dicen adorar a Dios. Adoro a mi manera, pero adoro a Dios. Yo amo a Dios, yo soy cristiano porque creo en Dios. Entonces aquí dice el profeta, quiero que midas porque no todo el que dice ser es. Esto es un juicio no para todos, sino solamente para los adoradores. Ahora, ¿por qué necesitan ser adorados? ¿O por qué necesitan ser medidos? La medición está relacionada con el sellamiento. Tiene el propósito de decidir quién será sellado de acuerdo a su fidelidad para ser protegidos en la tribulación final. Quiere decir, no todo aquel que adora es sellado. Porque alguien puede decir, yo adoro a Dios, pero lo hago a mi manera, como la ofrenda de Caín. Yo doy a Dios, pero lo que quiero. Dios pide una cosa, pero yo puedo dar lo que yo quiero, ¿correcto? Ahora, una cosa interesante que allí manda el ángel dice, excluye el atrio. No midas al atrio. ¿Qué era el atrio? El atrio era el lugar que estaba fuera del templo, por supuesto, y allí los judíos permitían adorar a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Aquellos que no pertenecían al linaje judío. Ellos no podían entrar al templo, ellos podían adorar solamente en el atrio, afuera. Y le dice, no mires a los que están afuera. Ahora, ¿está hablando acerca de los gentiles? Claro que no. Aquí la palabra gentil está refiriéndose a las fuerzas hostiles al pueblo de Dios, aquellos que están en contraste con los adoradores de Dios. Es decir, está usando la palabra gentil de manera simbólica. Aquí están los que dicen ser cristianos y aquí están los que no son cristianos, los adoradores y los gentiles. No está hablando de judíos y gentiles literalmente. Ahora, versículo 3 y 4 dice así, y otorgaré autoridad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos 2 testigos, luego dice el versículo 4, 11 versículo 4, estos 2 testigos son 2 olivos, los 2 candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Una imagen también tomada del libro de Zacarías. Ahora, ¿quiénes son esos 2 testigos? La Biblia menciona algunos textos para que nosotros podamos llegar a una conclusión. Vamos al libro de Lucas primero, ¿está bien? Lucas capítulo 24, versículo 25 al versículo 27. Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27. Dice así, aquí está hablando en el contexto cuando Jesús estaba yendo con los 2 hombres que iban para Emaús. Versículo 25 dice así, Él les dijo, insensatos y tardos de corazón, para creer en todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que Cristo padeciera de estas cosas y que entrara en su gloria. Y dice así, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Es decir,
desde Moisés, que escribió el Pentateuco, y todo el Antiguo Testamento, todo lo que se refería a Cristo, Jesús empezó a mostrar a ellos. ¿Quiénes daban testimonio de Cristo? Las Escrituras. ¿Correcto? Ahora, vamos al libro de San Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 39. Miren lo que dice Juan 5, 39. Dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. Otra versión dice, ellas son las que testifican acerca de mí. Muy bien. Entonces, cuando Dios habla, por ejemplo, para Juan, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 2 y versículo 9, dice, la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, quien testifica de Jesús. Entonces, comprendemos aquí, por medio de estos textos, que estos dos testigos se refiere a la palabra de Dios en sus dos testamentos. Ahora, yo quiero explicar un asunto interesante aquí. Para referirse acerca de los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11, existen diversas interpretaciones. Por ejemplo, una interpretación es que los testigos son Enoc y Elías, ¿verdad? Porque Enoc fue llevado por Dios y Elías también. Dos testigos dicen allí. Otros dicen que es Moisés. Mas vamos a ver en el contexto si realmente aplica para que nosotros podamos creer que ellos son los testigos. Hasta aquí, según las Escrituras, nos dice que la misma palabra de Dios es testigo fiel o es testimonio fiel acerca de Cristo. Hebreos 4:2 es un texto muy conocido. La palabra de Dios es viva y eficaz, cortante como espada de dos filos, penetra, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia es considerada también como una luz, ¿verdad? Como una lumbrera en Salmo 119, 105. Y aquí dice el libro de Apocalipsis capítulo 11 que estos son dos testigos, son dos olivos y dos candelabros que están en pie en la presencia de Dios. ¿Correcto? Un candelabro es la luz que ilumina. Ahora, dice que estos deberían testificar ¿por cuánto tiempo? Por 1260 días. Les explico. Ustedes recuerdan que en la cuarta iglesia y en el cuarto sello también ocurrió algo interesante. Voy a tomar la historia desde que Constantino cambió la sede del imperio para Constantinopla, que sucedió en el año 330 después de Cristo. El imperio romano empezó a debilitarse. A partir del año 352, tribus bárbaras, bárbaras significa extranjeras, de fuera, empezaron a minar el imperio romano. En el año 476, el imperio romano occidental cae y es destruido en sus propias bases. No es que el imperio romano está en guerra y pierde una guerra, no, sino que las 10 tribus bárbaras tomaron posesión y dividieron el imperio. Y ahora ese imperio romano occidental es lo que hoy conocemos como la Europa, ¿verdad? Como la Gran Europa. Ahora, de esas 10 tribus bárbaras, habían 3 tribus que eran arrianas. Arrianas es porque creían en Arrio, ¿correcto? Ellos tenían una creencia muy particular, lo vamos a ver en los próximos capítulos. Esas 3 tribus arrianas, cuando el emperador salió de escena, ¿quién quedó? El obispo. Y el obispo que estaba en Roma era llamado el padre de todos y ahí viene el papa, ¿correcto? Ahora, Roma, hasta el día final, hasta que Cristo venga, según la Biblia y según la profecía, no dejará de existir. Solamente Cristo lo destruirá cuando Él regrese. ¿Cómo es que Roma va a existir hasta el tiempo final? Porque cuando hablamos de Roma, hablemos de 2 fases del imperio romano. Roma imperial y aquel que subió al trono del emperador después que el emperador salió del escenario. ¿Quién ocupó el trono del emperador? El Papa. Entonces tenemos Roma imperial y Roma papal. En el año 533,
Justiniano dio una orden diciendo que el Papa sería cabeza de todas las santas iglesias. Solo que el Papa tenía un problema serio. ¿Cuál era ese problema? Tenía 3 tribus bárbaras que estaban en contra de él: los cérulos, los vándalos y los ostrogodos. Estas 3 tribus impedían que el gobierno papal pueda tener un alcance mayor. Allí comienzan las cruzadas y guerras papales, hasta que en el año 538 es destruida la última tribu bárbara. Según Daniel capítulo 7, cuando nace el cuerno pequeño, cuerno significa poder en profecía, dice que derriba a 3 otros cuernos. Proféticamente hablando, entonces, cuando el poder papal tiene toda la autoridad, es cuando derriba a 3 tribus bárbaras. Cuando en el año 538 ya no tiene nada que le impida, entonces tiene la autonomía, tiene la autoridad y empieza a hacer lo que quiere. Y desde el año 538, miren la profecía ahora cómo cuadra, en los libros de historia también podemos ver, empieza el gobierno absoluto del Papa. ¿Por cuántos siglos? Por 12 siglos. ¿Cómo se conoce eso en la historia? Como la Edad Media. 1260 años, solo que esos 1260 años fueron de terror, fueron de oscuridad, fueron de paganismo, fueron de cualquier otra cosa menos de religión. Un poder diciéndose religioso empezó a matar a aquellos fieles de Dios a cual él los llamaba herejes. Allí surgió la Santa Inquisición y todo el asunto que nosotros ya hemos visto. Desde el año 538 hasta el año 1798, ¿cuántos años hay? ¿Por qué estoy tomando 1798? Porque en el año de 1798, el Papa Pío VI es tomado prisionero. ¿Por quién? Por el general Berthier, por orden de Napoleón Bonaparte. Mientras Pío VI estaba en la Capilla Sixtina celebrando su aniversario de coronación, el general Berthier entra a la capilla, toma prisionero al Papa. ¿Y qué sucede? Lo toma prisionero y pierde todo su poder. Le quita absolutamente todo. Napoleón Bonaparte, cansado de tanto abuso y de tantos siglos de oscuridad, entonces dice, hasta aquí llegó este poder. 1798. Vamos a hacer una suma. 538. ¿Cuántos años han pasado para 1798? Solo tenemos que restar, ¿verdad? 1798 menos 538 nos da exactamente 1260 años. 1260 años. Ahora dice que los testigos estarían profetizando por 1260 días. Según Ezequiel 4:6 y Números 14:34, el texto que siempre mencionamos, en profecía un día equivaldría a un año. Entonces sería que 1260 años la palabra de Dios estaría testificando, pero habría un poder que oscurecería este testimonio. Presten atención. En la profecía de Daniel y de Apocalipsis existen 3 números proféticos, ¿correcto? 3 números que equivalen a un solo periodo. Primer número, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo representa un año, tiempos 2 años y la mitad de un tiempo medio año. ¿Está bien? Hay otro número que son 42 meses. Ustedes van a encontrar de aquí en los próximos capítulos, 42 meses. Y hay otro que dice 1260 días. Presten atención aquí. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 42 meses o 1260 días es la misma profecía. Pero usted puede preguntar, ¿pero por qué? Si son diferentes fechas. Vamos acá entonces. Tiempo es un año, tiempo 2 años, mitad de un tiempo, mitad de un año. Tiempo, un año, ¿cuántos meses tiene? 12. 2 años, ¿cuántos meses tiene? Más 12, ¿cuánto es? Más 6, porque son medio año, 42. Es decir, 3 tiempos y medio es igual a ¿cuánto? A 42 meses. Es la misma profecía. Preste atención ahora.
El calendario judío tenía 30 días. 42 por 30, ¿cuánto es? 1260. Entonces, estos tres tiempos diferentes que se muestra en Daniel y Apocalipsis representa un solo periodo, 1260 años de hegemonía donde el Papa tenía la autoridad absoluta. 3 años y medio es igual a 42 meses es igual a 1260. Esta profecía va a volver a repetirse en los próximos capítulos, pero ya no con 1260, quizá con 42 meses o con tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Correcto? Ahora, durante ese tiempo, la verdad, por más que intentó ser destruida, no fue destruida, porque hubieron muchos cristianos sinceros, como lo existe a través de toda la historia. Dios tiene un pueblo fiel, y ese pueblo fiel era sincero a la palabra de Dios. Por ejemplo, encontramos los hugonotes, encontramos los valdenses, que ellos salieron siendo perseguidos de las ciudades, vivían en montañas y rocas. ¿Por qué? Porque querían ser fieles y sinceros a la palabra de Dios y querían escapar de ese poder. Ahora, en una de las escuelas valdenses se encontró esta versión o esta Biblia que ellos tenían, porque ellos allí se separaban al campo para poder tener más contacto con la naturaleza y con la palabra de Dios. Es interesante cómo Dios preservó su palabra, por más de que siempre trataron de destruirla. Versículo 6, miren, capítulo 11, versículo 6. Vamos a ver qué más hacen estos dos testigos. Dice así: estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuanto quieran. Ahora, vamos a repasar un poquito ese asunto. ¿Ustedes recuerdan cuando el cielo fue cerrado por 3 años y medio? Cuando Elías habló al profeta, no al profeta, al rey Acab. Le dijo: de aquí no más lluvia, 3 años y medio, hasta que yo diga. Dice, estos tienen poder. Ahora yo les hago una pregunta y quiero que me respondan aquí. ¿Era la palabra de Elías o era la palabra de Dios lo que cerró el cielo? Era Dios hablando por medio del profeta. Cuando Dios le manda a Moisés y manda la primera plaga para Egipto, ¿en qué consistía? En que el río se convertía en sangre. ¿Era la palabra literal de Moisés o era la palabra de Dios mediante Moisés que hizo el agua en sangre? ¿Era el poder humano o el poder divino? Era el poder divino. Era la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que tiene poder para crear, recrear y también para castigar. Ustedes recuerdan que en Apocalipsis se presenta a Dios como el que tiene la espada de 2 filos. ¿Por qué? Porque su palabra tiene poder y Él lucha y vence no físicamente, sino ¿cómo? Con el poder de su palabra. ¿Correcto? Es su palabra que tiene poder. Su palabra tiene poder para convertir el agua en sangre, para hacer que no pueda llover y para poder herir con cualquier suerte de plagas. Ahora, lo más curioso de todo es este asunto. Miren, capítulo 11, versículos 7 y 8. Dice así: cuando hayan terminado de dar testimonio, presten atención aquí, la bestia que sube del abismo. ¿No les hace esto conocido? Bestia que sube del abismo. ¿Recuerdan ustedes en una de las 7 trompetas que una grande estrella cayó a dónde? A la tierra. Y después que del abismo, ¿qué cosas subieron? Humo. ¿Y qué más subían? Escorpiones. No eran langostas. Correcto. Muy bien. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Ahora, el diablo nunca hace una guerra literal como Satanás. Él usa instrumentos, ¿verdad?, humanos para hacer guerra. A través de instrumentos humanos persiguió al pueblo de Dios, a través de instrumentos humanos persiguió a la Biblia, a través de instrumentos, usa instrumentos humanos. Solo que con el poder de esta bestia, bestia en profecía significa poder. No es un término despectivo. Hoy en nuestro idioma puede significar bestia un término muy despectivo. Bestia es poder. Este poder que sube del abismo
hará guerra contra ellos. ¿Contra quién? Contra los testigos. Ahora, lo curioso de todo dice, los vencerá y ¿qué más? Los matará. Wow, aquí sí nos complica el asunto. Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, no menciona el nombre, ¿está? Simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. ¿Cómo es esto? Aquí se equivocó Juan en escribir. ¿Dónde fue crucificado el Señor o Jesús? ¿Dónde fue crucificado? En Jerusalén. No fue en Sodoma ni en Egipto. Número 2, Sodoma ya no existía, porque Sodoma fue destruida en el capítulo 19 del libro de Génesis. Sodoma solamente es historia. Egipto también desapareció. Ahora dice que los cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, pero no nos dice qué ciudad. Dice gran ciudad. La palabra clave de todo este texto es esta: simbólicamente. La que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto. Y allí también su Señor fue crucificado. ¿A qué representan estas dos ciudades? ¿O de qué ciudad está hablando como gran ciudad? ¿Quién es o cuál es el papel de estos dos testigos? Bienvenido una vez más, esto es Biblia Fácil. Gracias por estar allí acompañándonos cada semana en este estudio semanal de la Biblia. Hoy estamos hablando acerca de estos dos testigos. Vimos que estos dos testigos representan la palabra de Dios en su plenitud, pero también que estos sufrieron persecución por 1260 días o 1260 años, que ocurrió en la Edad Media, el año 538 hasta el año 1798. Estos dos testigos saldrán a hacer guerra, solo que la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres están en la calle de la ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Muy bien. Simbólicamente. Vamos entonces al simbolismo. Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 18. Vamos a Génesis capítulo 18, versículo 20. Génesis capítulo 18, versículo 20. Dice así: entonces Jehová le dijo, el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y su pecado se ha agravado, ¿cómo dice? En extremo. ¿Cuál es una de las cosas que resalta entre todos los pecados o las acciones pecaminosas que cometió Sodoma? La inmoralidad. Perversión sexual. ¿De dónde viene la palabra sodomita? De las prácticas de Sodoma. Sodoma llegó al extremo, a la cual nuestra generación hoy está llegando, de pervertir el plan de Dios para la familia. Mujeres se acostaban o no se acostaban, mujeres tenían relaciones sexuales con animales, hombres con hombres, mujeres con mujeres. La inmoralidad sexual llegó al extremo. Si hay una de las cosas que caracteriza a Sodoma, es inmoralidad. ¿Correcto? Entonces, si nosotros queremos definir a Sodoma en una palabra, por sus muchos pecados y por su maldad que llegó al extremo, es inmoralidad. ¿Y Egipto? ¿Por qué Egipto? Vamos entonces a Éxodo capítulo 5. Vamos a Éxodo.
capítulo 5. Éxodo capítulo 5, versículo 2. Faraón respondió y dijo así: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová y tampoco lo dejaré ir. Correcto. Y nosotros vemos que esas 10 plagas no fueron plagas en sí, fueron 10 oportunidades que tuvo Faraón para cambiar de parecer. Pero esas 10 oportunidades lo desperdició, finalmente él murió. Ahora, presten atención aquí. Si Sodoma es representada por la inmoralidad, Egipto es representada por la incredulidad. Entonces nosotros tenemos que revisar en la historia quién es esta gran ciudad que simbólicamente son Sodoma y Egipto. Si queremos traducir estas dos ciudades, ¿cómo sería? Que simbólicamente está representada por la inmoralidad y ¿qué más? Y la incredulidad. Porque allí también su Señor fue crucificado. Vamos a entender que su Señor fue crucificado cuando veamos en quién o quién representa simbólicamente inmoralidad y incredulidad. Yo les voy a mostrar algunos documentos que realmente son sorprendentes. Entonces aquí nosotros encontramos en la historia a una nación que tiene desde su origen o desde su inicio, tiene estas dos características. Les voy a mostrar aquí con algunos registros. La Revolución Francesa, si bien es cierto, fue un fenómeno sociológico, pero también fue una rebelión abierta contra la religión. ¿Por qué? Porque hubieron 12 siglos sin progreso. Miren, si nosotros regresamos de aquí unos 300, 400 años atrás, el mundo no había progresado, porque todo era pecado, hasta los hombres de ciencia eran perseguidos, ¿verdad? No había adelanto en nada. La religión, en lugar de convertirse en una bendición, recuerdan de las aguas amargas de la cuarta, quinta, tercera trompeta, se convirtió en una maldición. Entonces, Francia se rebeló y dijo: si la religión nos trae tanto problema, nosotros nos declaramos ateos y no queremos saber nada de Dios. Y Francia, presten atención, es la única nación en toda la historia que por asamblea general se declaró atea. No existe otra en el mundo que por asamblea general se haya declarado atea, incrédula. No queremos creer más en Dios. Allí en la catedral de Notre Dame se vistió a una mujer de diosa. Se adoró a esa mujer como un dios personal, como una diosa para los franceses. Esa era la diosa de la razón. Y después viene la época del iluminismo, etcétera, etcétera. Pero la diosa de la razón, ¿correcto? Ahora, por asamblea general se declaró atea. Incredulidad. ¿A quién representa? Egipto. Pero nos falta una característica, ¿o no? Ahora dice: y todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Esta palabra es tan importante. ¿Por qué? Porque cuando se declaró atea Francia, Francia no solamente fue en contra de la religión. Francia empezó a quemar todas las Biblias en plena plaza pública. La Biblia no solamente ahora fue perseguida, sino también fue quemada. Y la religión fue declarada muerta. No solo la religión, la Biblia fue declarada muerta en Francia. Literalmente fue quemada en plena plaza. Ahora, ¿qué cosa aconteció? Dice que allí su Señor sería crucificado. Solo que Jesús ahora no sería crucificado literalmente, porque él fue crucificado en Jerusalén, sino sería crucificado mediante ¿quién? Mediante sus seguidores. Una vez más Cristo sufriendo en sus seguidores. Y nosotros ya vimos lo que existió, ¿verdad? Allí vimos cómo Francia en el día de San Bartolomé mató a más de 70,000 cristianos. Allí es donde
Miles de cristianos dieron su vida. Ahora, fíjense este texto. La profecía se cumplió con precisión en la historia de Francia. 3 años y medio es conocido como el reinado de terror de la Revolución Francesa. Este periodo empezó el 26 de noviembre de 1793, cuando Francia, por decreto de Asamblea Legislativa, declaró: no hay Dios. Eso fue motivo de regocijo para todos sus habitantes, pero duró poco. ¿Cuánto duró? 3 años y medio. Hasta el 17 de junio de 1797, porque la nación cayó en un caos, totalmente. Luego tuvieron que permitir la religión. ¿Por qué es una de las naciones más incrédulas? O porque ella se declaró por voto legislativo atea, que Dios no existe. Ahora, presten atención a eso. Miren lo que hizo Francia, y aquí vamos a ver, vamos a descubrir si se compara también con Sodoma. Ejemplares de la Biblia fueron quemadas y la Biblia fue considerada muerta. Eso ya mencionamos. Número 2, las iglesias fueron cerradas, se prohibió la adoración a Dios por decreto de asamblea, que era el cuerpo legislativo de Francia. Número 3, presten atención aquí. Decidieron que la semana, yendo en contra no solamente de la Biblia, en contra de Dios, la semana sería de 10 días, ¿correcto? Y el día de descanso fue abolido. Y en su lugar se consagraba un día cada 10 para la orgía y la blasfemia. Anulamos la semana de 7, colocamos una de 10, claro, porque si Dios no existe, vamos en contra de todo lo que Dios hizo. ¿Ah? Vamos en contra de cualquier plan de Dios. Y cada 10 días va a haber un día declarado para la orgía y blasfemia. No era lo que hizo Sodoma. Sodoma y Egipto se negó abiertamente a la existencia de Dios. Una mujer inmoral fue denominada Dios de la razón y las personas debían adorarla, y quedó prohibido todo tipo de culto religioso. Ahora, Apocalipsis 11:10. Miren lo que dice. Este texto realmente es importante. 11:10 dice así: los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos. ¿Sobre quiénes? Sobre los cadáveres. Se alegrarán y se enviarán regalos. La palabra enviar regalos significa festejar los unos a los otros, porque estos dos profetas, dice aquí, habían atormentado a los habitantes de la tierra. Ahora presten atención aquí. Ustedes se acuerdan que cuando Jesús se fue a Gadara y encontró a 2 endemoniados, los gadarenos le dijeron: ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué nos atormentas? Ahora les pregunto, ¿la palabra de Dios es un tormento? Sí, es un tormento para aquel que rechaza. La palabra de Dios va y discierne o entra hasta la conciencia del ser humano y no deja en paz a alguien que está viviendo en pecado. La palabra de Dios produce un tormento interno en la persona que siempre rechaza. Ahora dice, ellos se alegraron porque dijeron: nadie más nos va a atormentar. En otras palabras, nadie más nos va a decir qué es pecado, o qué no hacer, o qué hacer. Eso se acabó para siempre, eso murió. Y celebraron ellos. Ahora, perturbar viene incluso de una palabra del Antiguo Testamento. Cuando Acab se encontró allí con Elías, le dice así: ¿eres tú de aquellos que perturbas a los hijos de Israel? Pregunto, ¿Elías perturbaba al pueblo o él hablaba el mensaje de Dios? Él traía un mensaje de Dios. Pero para Acab, ¿qué cosa era eso? Perturbación. Perturbación. Entonces él le dice: yo, estás equivocado. Tú, tu esposa, tu familia, que llevó al pueblo a la apostasía, pero yo no perturbo. Pero ¿cómo llama el mundo a la palabra de Dios? Perturbación. Ustedes, hasta ahora ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Biblia, ¿qué Biblia?
Cada uno puede elegir o hacer su propia moral, sus propias reglas. Cada uno puede vivir de acuerdo a lo que le da la gana. No existe pecado. Pecado está en tu mente. Tú llamas pecado a lo que quieres. ¿Por qué? Porque si van a la Biblia les perturba. Ellos se alegraron, dijeron, nunca más vamos a ser perturbados. Pero el versículo 11 dice así. Después de 3 días y medio, hablando acerca de los 3 años y medio allí en Francia, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Una gran voz del cielo decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y lo vieron todos sus enemigos. En aquella hora hubo un gran terremoto. La 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron 7,000, presten atención a ese número, 7,000 hombres. Los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios, al Dios del cielo. Y allí comienza a retomar el séptimo ay, que ya nosotros vimos en la 7ª trompeta de los programas anteriores. Allí acaba la historia de los 2 testigos. Presten atención. ¿Cuándo ocurre esto entonces? Antes que se toque la 7ª trompeta. Es decir, históricamente en Francia, cuando dice que después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies, estaban muertos, ahora resucitan, y hubo temor sobre los que lo vieron. Entonces oyeron una voz que le decía, ven acá, subieron allí en una nube, los enemigos lo vieron, hubo un gran terremoto y algunos se aterrorizaron, otros dieron gloria a Dios. Nosotros encontramos que después que la Biblia fue declarada muerta, después de esa revolución, después de haber negado abiertamente a Dios, incluso esas mismas personas que negaron fueron testigos ¿de qué? Del resurgimiento de la palabra de Dios. El diablo primero quiso quitar la Biblia de nuestras manos. No lo consiguió. Porque cuando el mundo consideraba que estaba muerta, en el año de 1804, fíjense, justo después de esta revolución, aparece la Sociedad Bíblica Británica, la Sociedad Bíblica Americana, y hoy tenemos otras sociedades. Antes de 1804, la Biblia había sido impresa y distribuida en apenas 15 lenguas. Hasta el año 2012, ya fueron registradas publicaciones de texto bíblico en más de 2,500 lenguas diferentes. No es una